El día que perdí mi casa, también perdí a mi hijo. Y todavía no sabía cuál de las dos pérdidas dolería más. Tenía 65 años cuando, sin un techo sobre mi cabeza, tomé el camino hacia la casa de mi hijo, esperando hallar un refugio, un gesto de compasión. Pero él me cerró la puerta con una sonrisa tensa y una frase que se me clavó en el pecho. Camila necesita privacidad, mamá. No es buen momento. Desolada marqué un número que llevaba décadas guardado en el fondo del corazón. Era Miguel Herrera, el amor que dejé en otra vida. No lo veía desde hacía más de 40 años. Cuando abrió la puerta de su enorme casa en Querétaro, el sol de la tarde se reflejaba sobre los ventanales. Me miró inmóvil y dijo solo 3 palabras. Por fin regresaste. Y en ese instante sentí cómo todo mi pasado volvía a respirar. Mi nombre es Isabel Duarte, y hasta ese día creí haber conocido todas las formas del dolor. Me equivoqué. Todo empezó un miércoles 1 cualquiera en Puebla. El aire olía a pan y a café recién hecho y a pan dulce cuando entre los vapores de la cocina noté algo distinto. Un olor metálico agrio fuera de lugar. Pensé que había dejado algo en la estufa. Al abrir la puerta del salón, una nube de humo negro me envolvió. Las cortinas ardían con un sonido que recordaba a papel desgarrado. Las llamas subían por las paredes devorando los cuadros, los recuerdos, la vida. Intenté correr hacia el teléfono, pero el humo era espeso. Quemaba los ojos, raspaba la garganta. El detector nunca sonó. Después supe que la batería llevaba meses muerta. Un pequeño olvido, un precio devastador. Agarré el bolso que reposaba sobre la mesa y corrí hacia el patio trasero. Antes de salir alcancé a ver cómo el retrato de Álvaro, mi difunto esposo, se ennegrecía poco a poco, como si también él se desvaneciera conmigo. En la calle los vecinos ya observaban impotentes. Doña Rosa, con su bata floreada y el cabello recogido, me abrazó sin decir palabra. Solo se escuchaban los crujidos del fuego y el ulular de las sirenas acercándose. Los bomberos llegaron rápido, pero la rapidez no sirve contra el destino. En menos de 1 hora, 4 décadas se convirtieron en polvo. La mesa donde Martín hacía sus tareas, las marcas de su altura en la pared, la habitación donde dormimos Álvaro y yo, durante 37 años. Todo se fue. El jefe de bomberos se acercó con el rostro tiznado y los ojos tristes. Lo siento, señora. Hicimos todo lo posible. No necesitaba más palabras. La pérdida era absoluta. Esa noche dormí en casa de doña Rosa. Su departamento era pequeño y lleno de nietos, pero su corazón inmenso. Me ofrecieron un catre junto a la ventana. Afuera la madrugada olía a ceniza y silencio. La Cruz Roja ofrecía albergues, pero la idea de dormir rodeada de desconocidos me resultaba insoportable. Entonces pensé en Martín, mi hijo. Vivía en Cholula, en un fraccionamiento de calles limpias y bugambilias cuidadas. Llevaba 4 años allí desde su ascenso a gerente regional en la aseguradora. No hablábamos mucho. Nos unían las llamadas formales en Navidad y las comidas llenas de silencios incómodos. Pero era mi hijo, lo único que me quedaba. Pedí prestado el teléfono de doña Rosa. Martín, soy mamá. Mamá. ¿Qué pasa? Suenas mal. Hubo un incendio, hijo. La casa... se perdió todo. Hubo un silencio largo, tan largo que creí que la línea se había cortado. ¿Estás herida? No solo rasguños. Necesito un lugar donde quedarme unos días mientras arreglo las cosas. Claro, mamá. Ven. Lo resolveremos. Lloré en silencio. Aún quedaba algo de amor en ese ven. La mañana siguiente un joven del seguro llegó con su portapapeles y su indiferencia.
Caminó entre los restos carbonizados y dijo pérdida total. 2 palabras que sonaron más frías que el metal. El cálculo final 900.000 pesos. Menos de la mitad de lo que valía mi vida. Con la ayuda de doña Rosa compré un par de mudas y lo esencial. Todo cabía en una maleta prestada. Todo mi pasado reducido a ese pequeño equipaje. El trayecto hacia Cholula se sintió eterno. Los lugares conocidos, la gasolinera donde Álvaro compraba cigarros, el café de las mañanas de domingo, parecían recuerdos de otra mujer. El barrio de Martín brillaba impecable. Céspedes verdes, autos nuevos, gente que no miraba a los lados. Su casa blanca y roja era de esas que parecen sonreír aunque no sientan nada. Camila, su novia, había ya escogido cada detalle. Una mujer joven de ideas firmes y sonrisa controlada. La había visto solo 3 veces. Ella hablaba siempre con la seguridad de quien no teme perderlo todo, quizás porque nunca lo tuvo. El taxi se detuvo. Tomé aire. Solo será temporal, me repetí. Hasta que llegue el dinero del seguro. Hasta que encuentre un lugar propio. Pero cuando levanté la mano para tocar el timbre, una sensación antigua me recorrió el cuerpo. La misma que sentí el día que enterré a Álvaro, ese vacío que te roba el suelo. Martín abrió la puerta antes de que tocara. Su rostro mostraba algo entre la sorpresa y el fastidio. Y en ese instante supe, aunque todavía no podía admitirlo, que el incendio solo había sido el principio. Por un instante, al ver su rostro, creí que el mundo podía recomponerse. Tenía los mismos ojos de Álvaro, la misma forma obstinada de la mandíbula que siempre fue mi perdición y mi orgullo. Era mi hijo, mi único hijo. La sangre, pensé, debía significar algo. Mamá dijo al abrir la puerta, apartándose apenas para dejarme pasar. Pero su voz tenía un temblor difícil de definir. No era frialdad. Era distancia. Una distancia que olía a costumbre. Camila apareció detrás de él como si hubiera estado aguardando la escena. Su entrada fue exacta medida. Llevaba unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda color marfil, que parecía demasiado cara para una tarde cualquiera. El cabello recogido en un moño casual de esos que tardan media hora en parecer naturales. Sonreía, pero no con los ojos. «Isabel, qué terrible lo de tu casa», dijo, aunque su mirada estaba fija en mi maleta gastada, no en mí. Dejé el equipaje en la entrada reluciente. Me sentí fuera de lugar, un error en la simetría de su hogar. Mi ropa sencilla, el olor persistente del humo en mi cabello, contrastaban con el mármol blanco del piso. El silencio entre los 3 era tan pulcro como la casa misma. «Solo será temporal, hijo». Solo mientras me organizo un poco dije apresurada, temiendo que lo no dicho se volviera demasiado evidente. Martín y Camila intercambiaron una de esas miradas que dicen más que cualquier frase. La clase de complicidad muda que tienen las parejas, pero que excluye a todos los demás. Recordé cuántas veces Álvaro y yo hicimos lo mismo, sin imaginar cómo dolía estar del otro lado. «Vamos a sentarnos y hablar», mamá, dijo él finalmente, guiándome al salón. La casa era perfecta, de esas que parecen existir solo en las revistas. Nada sobraba. Nada fuera de lugar. Muebles claros, mesas de cristal, velas decorativas sin encender. Era un lugar hecho para verse, no para vivirse. Me senté en el borde del sofá con los pies bien apoyados en el suelo, cuidando de no dejar marca. Vi cómo Camila fruncía los labios, apenas un gesto tan breve como hiriente. Entonces, «¿Cuál es el plan?», preguntó Martín sentándose frente a mí, no a mi lado. No hubo abrazo ni una mano sobre la mía. Solo distancia medida y voz de oficina.
El perito del seguro dijo que tomará unas semanas procesar todo, quizá un mes. Pensaba quedarme aquí mientras tanto, hasta que encuentre un pequeño departamento. El silencio que siguió fue pesado, prolongado. Pude ver el leve endurecimiento del rostro de Camila, su barbilla tensándose, su mirada volviéndose más fría. Ella colocó la mano sobre el brazo de Martín. Un gesto que pretendía ternura, pero que rezumaba control. «Mamá», empezó él, y ya supe que lo siguiente dolería más que el fuego. «El problema es que Camila y yo hemos estado hablando y valoramos mucho nuestra privacidad. Trabajamos todo el día y esta casa es nuestro refugio. ¿Entiendes?» No respondí enseguida. Las palabras rebotaban dentro de mi cabeza sin encontrar sentido. «No me interpondré en nada», atiné a decir. «Puedo ayudar con la cocina, la limpieza. No seré una carga». Camila se inclinó un poco hacia adelante. Su voz sonó amable, pero cada sílaba llevaba filo. «No es que seas una carga, Isabel. Es cuestión de espacio. Esta es nuestra primera casa juntos. Y aún estamos aprendiendo a convivir como pareja». «Soy su madre», dije más firme de lo que planeaba. La frase se me escapó como un golpe seco. «Por supuesto que lo eres», contestó Camila con suavidad ensayada. «Precisamente por eso pensamos que estarías más cómoda en otro sitio. Un lugar donde puedas tener tu independencia mientras reconstruyes tu vida». Busqué los ojos de Martín esperando que se rebelara contra esas palabras, que recordara las noches en que velé sus fiebres, los años en que trabajé doble turno para pagarle la universidad el día que se derrumbó cuando su esposa lo dejó, y yo fui la única que no soltó su mano. Pero él solo asintió. «Camila tiene razón. Mamá, creemos que estarías más feliz con tu propio espacio». Sentí el aire escaparse de mi pecho como si me apretaran los pulmones con una mano invisible. «¿Más feliz, Martín?», pregunté en voz baja. «Lo perdí todo ayer. Todo». El silencio volvió esta vez más helado, y en él comprendí que no había espacio para mí en aquella casa, ni en su vida. «¿Y crees que sería más feliz sola en una habitación de hotel que aquí con mi familia?», pregunté, intentando mantener la voz firme aunque sentía que se me quebraba por dentro. Camila reaccionó con rapidez, como quien intenta apagar un incendio, con palabras bonitas. «¿No tiene que ser un hotel?», dijo sonriendo con ese tono profesional que usan las personas cuando ya decidieron por ti. «Hay lugares de estancia prolongada muy acogedores cerca del centro comercial. Son seguros, limpios y tienen pequeñas cocinas donde puedes prepararte algo tú misma». La observé en silencio a esa mujer que apenas llevaba 2 años en la vida de mi hijo y ya hablaba como si fuera quien decidía el destino de todos. «¿Y cómo se supone que voy a pagar ese encantador lugar de estancia prolongada?», pregunté con una calma que me sorprendió. «El dinero del seguro tardará semanas». Martín se movió incómodo en su asiento. «Podría ayudarte con eso, unos cientos de pesos para que empieces», dijo evitando mirarme. «Unos cientos», como si yo fuera una extraña que pasaba por la puerta, no la mujer que lo había traído al mundo. «Martín», susurré. «Te cambié los pañales, te arrullé cuando llorabas sin consuelo, te enseñé a montar en bicicleta, te ayudé con tus deberes, te abracé cuando Lucía Velasco te rompió el corazón en la secundaria». Vi un leve espasmo en su rostro, una grieta diminuta, pero Camila apretó su brazo con firmeza, sellando la compasión que intentaba asomar. «Nadie está cuestionando tu historia», dijo ella, su voz suave como terciopelo frío. «Solo pensamos que todos estaríamos más cómodos con ciertos límites». Límites. Esa palabra me atravesó. Era la misma que había escuchado del terapeuta que Martín visitó tras su divorcio.
Todo en su vida al parecer debía tener límites. Incluso el amor de una madre. Me están echando, ¿verdad? Dije al fin sin rodeos. No te estamos echando, protestó él casi ofendido. Solo decimos que quizá este arreglo no funcionaría para nadie. ¿De quién fue la idea? Pregunté, aunque ya lo sabía. Lo vi en la forma en que Camila se recostó, apenas satisfecha como quien sabe que ha ganado una partida. Lo hablamos juntos, murmuró Martín mirando hacia el suelo. Me puse de pie despacio. Las rodillas crujieron recordándome mi edad y mi soledad. Entiendo. Mamá, no te pongas así. Solo intentamos hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Repetí sus palabras en voz baja como si fueran de otro idioma. Lo mejor para todos, Martín, sería que tu madre no tuviera que dormir en la calle esta noche. El rostro impecable de Camila se contrajo en una expresión de falsa preocupación. No tienes que dormir en la calle. Ya te dije, hay opciones. Miré alrededor del salón. Las fotos enmarcadas de Martín y Camila, las flores artificiales, los sillones perfectos. Ninguna foto mía. Nada que dijera que alguna vez existí allí. Tienes razón, dije con una calma gélida. Siempre hay opciones. Tomé mi pequeña maleta. Pesaba más que antes, quizá porque ya sabía que no había lugar para mí en esa casa. Martín se levantó nervioso, pero sin el valor de detenerme. Te llamo en unos días, balbuceó. Tan pronto como te instales en algún lugar. No te molestes, respondí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No me gustaría invadir tu santuario. Camila enrojeció un poco, pero no dijo nada. Ni una palabra que sonara carespera, ni una que sonara a madre. Salí de aquella casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos. Afuera el aire olía a bugambilias y desdén. Me quedé en la acera largo rato mirando las luces cálidas que salían de las ventanas. A través del cristal vi a Martín y Camila hablando sus gestos tensos pero serenos. Imaginé su conversación, lo difícil que soy, el drama que traigo, el alivio de que todo haya terminado. Y por primera vez entendí la ironía. Había pasado años diciéndome que era fuerte e independiente, que no necesitaba a nadie. Y ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo reservado a quien aún tiene opciones. Caminé hasta un pequeño hotel de esquina y gasté casi todo mi dinero en una habitación que olía a humedad y desinfectante barato. Me senté en la cama dura mirando las paredes agrietadas, pensando a dónde puede ir una mujer de 65 años con solo una maleta y una dignidad maltrecha. Entonces recordé. La tarjeta. Aquel trozo de cartón amarillento que llevaba en mi cartera desde hacía casi 40 años, salvado por pura casualidad, porque estaba conmigo cuando el fuego lo devoró todo. Una tarjeta vieja suave por el tiempo. Raúl Serrano, el hombre que una vez me prometió volver por mí. Pasé 3 noches en ese hotel entre el zumbido de los autos y las discusiones del pasillo. 3 noches lavando mi ropa en el diminuto lavabo y colgándola sobre la única silla. 3 noches despertando con el sabor de la vergüenza en la boca y la espalda dolorida por el colchón delgado. La tarjeta estaba ya casi ilegible, el nombre escrito en tinta azul, desvaída el número de teléfono con un código de área que no reconocía. En el reverso, con mi letra de juventud, las palabras: Nunca te olvides de G. Tenía 25 años cuando las escribí. Creía con la certeza ingenua de esa edad que Raúl Serrano sería el amor de mi vida. Él tenía 26, el cabello oscuro cayendo sobre la frente y los ojos color ámbar que brillaban cuando hablaba de futuro.
Trabajaba en la empresa de construcción de su padre, soñando con proyectos grandes, con levantar algo que dejara huella. Estuvimos juntos 9 meses, pero a esa edad, 9 meses parecen una eternidad. Íbamos a las colinas al atardecer, nos sentábamos sobre el cofre de su auto y hablábamos del mañana. Voy a empezar mi propio negocio, me decía. Algo grande, algo que me haga lo bastante rico, como para darte todo lo que mereces. Volveré por ti, Isabel. Esa fue su promesa la noche antes de partir a la capital. Pero las promesas, cuando uno tiene 20 y tantos, se desvanecen al primer soplo de realidad. Las cartas llegaron al principio largas, apasionadas, llenas de sueños. Luego se hicieron más cortas, más frías, hasta que dejaron de llegar. Conocí a Álvaro 6 meses después en una misa de domingo. Era mayor, estable, con los pies en la tierra. No me prometió el mundo, pero me ofreció una casa, seguridad y una familia. Cuando me pidió matrimonio le dije que sí. Guardé la tarjeta de Raúl en el bolsillo de mi vestido de novia, como un amuleto secreto. Y ahora, 40 años después, sentada en una habitación de hotel, que olía a tabaco viejo y tristeza, me pregunté si aquel hombre de ojos ámbar aún recordaba a la joven que creyó en él. Durante años seguí las huellas de Raúl Serrano a la distancia, como quien hojea un viejo álbum que no logra quemar. A través de amigos en común supe que había cumplido sus promesas. Fundó una constructora, levantó edificios que llevaban su nombre y se volvió uno de esos hombres que aparecen en las secciones de negocios de los periódicos. Nunca se casó, lo cual sorprendía a muchos. Demasiado ocupado levantando su imperio, decían. Siempre fue así, delgado, elegante, con esa ambición que podía encender o arrasar lo que tocaba. La última vez que escuché de él hace quizá 8 años, su empresa ya se había expandido más allá de Puebla. Proyectos en la Ciudad de México, Monterrey y Cancún. Serrano Desarrollos, así se llamaba. Centros comerciales, torres de oficinas, complejos habitacionales de lujo. El joven que soñaba con cambiar el mundo se había convertido en un hombre de trajes italianos y decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Y qué podría querer un hombre así con una viuda de 65 años alojada en un hotel barato con una maleta de ropa de supermercado y una vida reducida a cenizas? La parte racional de mí decía que era absurdo, casi humillante. No llamas a alguien después de 40 años solo porque tu vida se ha venido abajo. No buscas a tu primer amor cuando estás vieja, cansada y sin un lugar donde dormir. Pero la razón es un lujo que se apaga cuando cuentas las monedas del bolso para pagar una noche más. La 4ª mañana no pude más. El colchón duro me había dejado la espalda entumecida y el recepcionista ya me había advertido que necesitaría la habitación para otro huésped. Me senté en la pequeña mesa del cuarto. La luz de la mañana entraba fría por la ventana iluminando la tarjeta amarillenta que tenía entre los dedos. Mis manos temblaban no solo por el frío. ¿Qué podía decirle? Hola, Raúl. ¿Te acuerdas de mí? No tengo casa. ¿Podrías ayudarme? El número seguramente ya no existía. Tal vez contestaría una secretaria diciéndome con amabilidad distante que el señor Serrano estaba en una reunión, que no tomaba llamadas personales. Pero... ¿y si no? ¿Y si aún estaba ahí? Mi corazón empezó a golpearme las costillas mientras marcaba los números uno a uno, como si cada dígito fuera un paso hacia el vacío. Sonó una vez, 2 veces. Serrano Desarrollos, habla Raúl. Su voz era más profunda, grave, con ese peso que da el tiempo. Pero seguía siendo la suya. La habría reconocido en medio de una multitud. Por un instante pensé colgar, escapar de la vergüenza
antes de oírme a mí misma convertida en súplica. Pero algo en su tono, una calidez que atravesó la línea, como un hilo invisible, me detuvo. Raúl, soy Isabel. Isabel Duarte. Silencio. Largo. Casi insoportable. Pensé que no me recordaba o que ya había colgado. Y entonces su voz suave, apenas un susurro. Isabel, solo mi nombre, pero lo dijo como si fuese una plegaria. Las palabras me salieron atropelladas, desesperadas, por llenar el vacío. Perdona que te llame así después de tanto... No sabía a quién más acudir. Mi casa se incendió la semana pasada. Perdí todo. Mi hijo no quiere que me quede con él. Estoy en un hotel en Cholula. Del otro lado el silencio se quebró. Dame la dirección exacta. Voy por ti. No tienes que hacer eso, Raúl. Solo... Necesitaba escuchar una voz amiga. Isabel, dime dónde estás. Ya voy en camino. Escuché cómo se cerraba una puerta, el ruido de un motor encendiéndose. Venía. 40 años sin hablar, y aún así estaba dejando todo para rescatarme. Le di la dirección, mi voz apenas un hilo. Raúl, no soy la misma. No soy la chica que recuerdas. Yo tampoco, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Pero llevo 40 años esperando esta llamada. Cuando colgamos me quedé mirando la tarjeta sobre la mesa. El sol de mediodía entraba por la cortina fina dibujando líneas doradas sobre la pared descascarada. Comencé a empacar mis pocas cosas entre el temblor y la incredulidad. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estábamos pensando los dos? Era una locura. No puedes retomar una historia después de 4 décadas, como si se tratara de una conversación interrumpida. Pero el corazón, ese viejo traidor, no entiende de lógica. Solo de heridas que nunca cicatrizan del todo. Mientras observaba por la ventana del pequeño hotel, esperando un auto que no reconocería conducido por un hombre que quizá ya no me reconocería a mí, sentí algo que no había sentido desde antes del incendio: esperanza. Una esperanza frágil, casi absurda, pero viva. Quizá me llevaría a otra decepción, otro golpe más. Pero a los 65 años, sin nada que perder, incluso una chispa de esperanza, merecía el riesgo. A las 10:45 en punto, un Mercedes plateado se detuvo frente al hotel. Su brillo contrastaba con la tristeza gris de la calle. Lo vi desde la ventana, mi corazón golpeaba con la fuerza de un pájaro atrapado. Las ventanas polarizadas ocultaban su interior, pero lo supe. Era él. El motor se apagó y la puerta se abrió. Incluso con el cabello entrecano y las arrugas que el tiempo había tallado con paciencia, Raúl Serrano seguía teniendo esa presencia que una vez me hizo sentir que el mundo era más grande de lo que creía. Salió del auto como si emergiera de mis recuerdos, y cuando levantó la vista hacia mi ventana, los años se disolvieron cayendo entre nosotros como polvo viejo. Tomé mi maleta y bajé las escaleras con el apuro de quien teme que el sueño se desvanezca si lo piensa demasiado. Él me esperaba junto al coche, apoyado con esa calma que siempre tuvo. Su confianza seguía allí, solo que ahora era más silenciosa, más pulida. Llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros y un suéter azul marino que sin esfuerzo olía a éxito. Pero sus ojos ámbar. Esos no habían cambiado. Quise esconderme, volver a la habitación y fingir que todo esto no estaba pasando. Me sentía desarreglada, fuera de lugar, con el cabello sin corte, la ropa arrugada y barata. Pequeña frente a ese hombre impecable que parecía venir de otro mundo. Entonces sonrió. Y esa sonrisa me devolvió 25 años en un segundo.
Me acerqué a él sin aire, temblando, como si cada paso me acercara a lo imposible. «Hola, Isabel», dijo con voz suave, y mi nombre en sus labios sonó como un suspiro contenido por 4 décadas. De cerca pude ver lo que el tiempo había hecho con él. Su cabello oscuro ahora era plata pulida, sus rasgos más firmes, sus hombros más anchos. El éxito lo había vuelto sólido, pesado. Pero al sonreír por un instante vi al muchacho que me llevaba al mirador y me prometía el mundo. «Hola», murmuré, apenas mi voz quebrada por los años y las lágrimas que nunca se lloraron. Me miró largo rato con esos ojos que parecían saber más de mí que yo misma. Quise disculparme por mi aspecto, por llamarlo después de tantos años, por poner en sus manos el caos de mi vida. Pero él habló primero. «Te ves hermosa». Y ahí me rompí. Lloré, sin control, sin elegancia. En medio de la acera, frente al hotel de paredes sucias, me derrumbé. 40 años de silencios, 4 días de miedo, una vida entera de sentirme no suficiente, se desbordaron en sollozos torpes. Él no dijo nada. No intentó detener mis lágrimas ni consolarme con promesas vacías. Solo tomó mi maleta con una mano y me abrazó con la otra, dejando que mi llanto manchara su suéter. Olía a colonia fina, a ropa limpia, a estabilidad. A todo lo que perdí. Apoyé la frente en su pecho. El tejido del suéter era suave, cálido, y sus brazos eran un refugio que me resultaba tan familiar que dolía. Lo siento, Raúl», jadeé entre lágrimas. «No debí llamarte. No debí meterte en esto». «Shh», susurró acariciando mi espalda. «Debiste haberme llamado hace años». Cuando por fin se calmaron mis sollozos, me aparté avergonzada por la mancha húmeda en su ropa cara. «Debo verme como un desastre», dije, intentando reírme de mí misma. Él me limpió una lágrima con el pulgar, su toque casi reverente. «Te ves como alguien que ha pasado por el infierno y sigue en pie. Eso no es un desastre, Isabel. Eso es fuerza». Reí, pero fue una risa quebrada, amarga. «Fuerza, tengo 65 años. Estoy en un hotel barato porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fuerza. Es fracaso». Su mandíbula se endureció. Un destello fugaz de ira cruzó su mirada. «Tu hijo es un idiota. No lo conoces. No necesito hacerlo. Te conozco a ti». Su voz bajó grave, contenida. O al menos conocía a la mujer que nunca habría dejado a alguien solo. Menos si era de su sangre. El modo en que pronunció mi apellido de soltera, Duarte, con un cariño que parecía intacto, me desgarró el pecho. «Eso fue hace mucho, Raúl. Ya no soy esa chica». «Quizá no, pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió». Colocó mi maleta en el maletero como si fuera algo valioso, no una bolsa vieja que contenía los restos de mi vida. Luego me abrió la puerta del copiloto. Me quedé unos segundos inmóvil, asimilando la irrealidad. Hacía una semana tenía casa, recuerdos, un pasado. Ahora estaba a punto de subirme al auto de un hombre al que no veía desde hace 4 décadas, sin saber a dónde iba. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa». El trayecto duró casi 1 hora. La ciudad quedó atrás, y los barrios se fueron volviendo más verdes, más silenciosos. Pasamos por colinas cubiertas de árboles y muros de piedra, por caminos donde las casas parecían esconderse detrás de sus propias sombras. Finalmente Raúl giró por un camino privado flanqueado por cipreses y una placa discreta serrano. La entrada se abría en una curva amplia y al final apareció una casa que me dejó sin palabras. No era ostentosa. Era de esas casas que hablan bajo, de piedra y madera, con ventanales altos que atrapaban la luz de la tarde. El viento movía las ramas y el olor a tierra mojada se mezclaba con el silencio. «Raúl»,
Esto es impresionante. Él apagó el motor y se quedó quieto mirando la casa a través del parabrisas, como si la viera por primera vez. Es demasiado grande. Su voz era baja, casi un pensamiento. Siempre lo ha sido. La construí imaginando que algún día la llenaría. Se encogió de hombros con ese gesto tan suyo, mezcla de resignación y melancolía. Algunos sueños no terminan como uno espera. Y por primera vez entendí que su soledad era tan pesada como la mía. «¿Nunca te casaste?», la pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Raúl se giró hacia mí. Su rostro no mostró nada al principio, solo una quietud medida como si buscara las palabras exactas. «Estuve cerca un par de veces», respondió al fin con una media sonrisa que no alcanzó los ojos. «Pero siempre faltaba algo». Hizo una pausa y entonces añadió casi en un susurro: «Tú». La palabra se quedó suspendida en el aire del coche entre los dos, flotando como un secreto demasiado viejo para decirse en voz alta. 40 años de... ¿y si...? Condensados en una sola sílaba. Quise preguntarle qué significaba exactamente, cómo podía yo haber estado presente en una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que encontrara el valor, él ya había bajado del auto para abrirme la puerta. La casa por dentro era aún más impresionante. Los pisos de madera brillaban con un tono dorado. Las paredes respiraban historia. Había estanterías llenas de libros, cuadros con paisajes tranquilos, sillones gastados por el uso. No era el hogar de un millonario, sino el refugio de alguien que había aprendido a estar solo. «¿Tienes hambre?», preguntó guiándome hacia una cocina enorme que parecía sacada de una revista, pero olía a pan recién hecho. Estaba por preparar el almuerzo cuando llamaste. Hasta entonces no me di cuenta de lo hambrienta que estaba. El desayuno del hotel había sido miserable, un trozo de pan duro y café aguado. «No quiero molestarte», empecé, pero él me interrumpió. «Isabel, basta. No eres una molestia». Se detuvo, buscó mis ojos. «Eres las respuestas a una pregunta que llevo 40 años haciéndome». Mientras cocinaba, y si cocinaba de verdad, se movía por esa cocina con la seguridad de quien aprendió a cuidarse. Yo lo observaba recorriendo con la mirada las fotografías repartidas por la estancia Raúl, en ceremonias de inauguración, cortando cintas, sonriendo ante cámaras, estrechando manos de políticos y empresarios. En todas aparecía impecable, triunfante, pero en ninguna se le veía realmente feliz. «Háblame de tu vida», dijo, sirviendo un plato de pollo asado con verduras, un aroma que llenó el aire. «De Álvaro, de tu hijo, de lo que viviste». Y así lo hice. Durante una comida que sabía a cielo después de días de miseria, le conté mi historia. Le hablé de Álvaro, el hombre bueno y estable que me dio un hogar, pero no fuego. Le hablé de Martín, el hijo que amé con una ternura feroz y que con el tiempo aprendió a mirarme con la distancia de un desconocido. Le conté del incendio, de las llamas que se llevaron mi pasado, y del hijo que con su indiferencia terminó de llevarse lo que quedaba de mí. Raúl escuchó en silencio sin interrumpir. Sus ojos ámbar no se apartaron ni un segundo de mi rostro. Cuando terminé, el aire entre nosotros se volvió denso. «Lo siento», dijo finalmente. «Lo siento por Álvaro, por tu casa, por tu hijo, pero no me arrepiento de que me hayas llamado». «¿Por qué?», pregunté apenas un murmullo. Él extendió la mano y tomó la mía. Su piel era cálida, firme, igual que antes. «Porque nunca dejé de amarte». Su voz era serena, pero en sus ojos había una melancolía insondable. «Cada cosa que logré, cada negocio, cada peso que gané, fue mi forma de prepararme para ser digno de ti cuando volvieras». «Raúl»,
Suena a locura, dije temblando. Tal vez. Sonrió levemente. Pero cuando escuché tu voz hoy, todo encajó. Como si lo que faltaba en mi vida, por fin, hubiera vuelto a su sitio. Miré nuestras manos unidas, la suya bronceada segura, la mía marcada por los años y la pérdida. No soy la mujer que recuerdas. Él negó con la cabeza. Eres mejor. Eres real. Has vivido, has amado, has sufrido... y sigues aquí. Esa chica de 25 años era solo promesa. Tú eres lo que esa promesa se convirtió. Sus palabras me envolvieron como un abrigo cálido en medio del invierno. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. No como la madre de alguien, ni la esposa de alguien, ni la carga de nadie. Solo yo. Y ahora que pregunté temerosa de romper la calma que se había tejido entre nosotros. Raúl sonrió. Esa sonrisa que recordaba de la juventud, la misma que un día me hizo creer en lo imposible. Ahora averiguamos cómo será el resto de nuestras vidas si tú quieres. Mientras me sentaba en aquella cocina llena de luz, de aromas y de posibilidad, comprendí algo que me estremeció a veces. El fuego que destruye tu vida no es castigo sino purificación. Y en las cenizas, si tienes suerte, puede brotar una nueva forma de amor. Una segunda oportunidad. Vivir con Raúl, me di cuenta entonces, sería como redescubrir la parte de mí que creí perdida entre el humo y los años. La primera semana fue una especie de danza silenciosa, un roce entre desconocidos que intentaban no invadirse el aire. Caminábamos con cuidado, midiendo los pasos, compartiendo el mismo espacio, como si estuviéramos probando el terreno antes de pisar firme. Raúl me ofreció la suite de invitados, una habitación más grande que mi antigua sala de estar con baño propio y una bañera tan amplia que podría haber nadado en ella. Las ventanas daban al jardín donde los rosales parecían alineados con precisión militar. Al principio me sentía fuera de lugar, como si estuviera hospedándome en un hotel de lujo. Temía dejar huellas, como si mi sola presencia pudiera manchar la perfección de aquel lugar. Pero Raúl, con esa paciencia que solo los hombres curtidos por la vida aprenden, me dio espacio-tiempo y silencio. Poco a poco empecé a respirar de nuevo. Tenía una ama de llaves, doña Carmen, que venía 3 veces por semana, pero los demás días me encontraba cocinando sin darme cuenta. Empezó como un gesto pequeño preparar café por las mañanas, un pan dulce recién calentado, un almuerzo sencillo. Raúl lo agradecía con una gratitud que me desarmaba. «Esto es delicioso», dijo una noche saboreando mi estofado hecho con la receta de mi abuela. «No he probado algo así en años». «No es nada del otro mundo», respondí riendo, pero por dentro una chispa se encendió. Hacía tanto que nadie apreciaba mis manos. Mi cuidado, mi toque en algo tan cotidiano. Martín solía quejarse de que repetía los mismos platillos. Camila alguna vez me sugirió modernizar mis sabores anticuados. Raúl negó con la cabeza levantando su copa. «Es perfecto. Tú eres perfecta». Esa palabra perfecta debería haberme hecho sentir incómoda. A mis 65 años, con el cabello gris, escapando de las raíces, las manos manchadas por el tiempo y un cuerpo que ya no pertenecía a la juventud, la perfección era lo último en lo que pensaba. Pero cuando él me miraba me veía distinta. A través de sus ojos yo era una mujer que aún merecía ser vista. Con el paso de los días creamos rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Desayunábamos en el porche trasero, él con sus informes y yo observando los pájaros acercarse a los comederos. Por las tardes caminábamos entre los jardines. Me mostraba el invernadero donde cultivaba orquídeas, sus pequeñas obras maestras, como las llamaba, y por las noches hablábamos. 40 años de silencio no se rompen de golpe.
Se deshilan despacio. Me escuchó contarle sobre Álvaro, sobre el amor tranquilo que se apagó sin dramas, sobre la viudez y esa soledad que te vuelve invisible para el mundo. Yo escuché sobre su empresa que creció de una pequeña constructora a un imperio, con proyectos en varios estados. Me habló de las mujeres que pasaron por su vida inteligentes, hermosas, sofisticadas, pero según él, nunca suficientes. Una noche de lluvia junto a la chimenea su voz bajó de tono. Hubo una mujer, dijo mirando el fuego. Elena, arquitecta, brillante. Todos decían que éramos perfectos. Sentí un golpe seco de celos inesperado y torpe. ¿Y qué pasó?, pregunté con una calma que no sentía. Le pedí matrimonio. Nochebuena hace 5 años. Cena elegante, vista a la ciudad, anillo caro. Todo lo que ella quería. Dijo que sí. Se quedó callado unos segundos antes de continuar. La noche antes de la boda la cancelé. Raúl, ¿qué le dijiste la verdad? Que seguía enamorado de una mujer que había conocido 40 años atrás. Que no sería justo casarme con alguien más mientras mi corazón le perteneciera a ella. Sus palabras me atravesaron. ¿Cancelaste tu boda? Por mí, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Él me sostuvo la mirada firme. Por ti, por el recuerdo de ti. Por la posibilidad de que algún día volvieras. Me quedé mirándolo intentando comprender. Un hombre que podría haber tenido a cualquiera esperando por una mujer que se había vuelto sombra. Esto es una locura, dije finalmente. Raúl sonrió apenas tomando mis manos. Más loco es que guardes mi tarjeta durante 40 años. Y tenía razón. Ambos éramos prisioneros del pasado, 2 personas que sobrevivieron al fuego de la vida y aún conservaban una chispa. Quizás esa locura era precisamente lo que nos había traído de regreso. 3 semanas después, el sonido de mi teléfono rompió la calma. Estaba en la cocina preparando la cena, tarareando sin pensar una costumbre que había olvidado durante años. El nombre de Martín apareció en la pantalla y mi estómago se contrajo. «Hola, hijo», dije esforzándome por sonar tranquila. «Mamá». Su tono era medido, casi ensayado. «He estado tratando de llamarte. Tu teléfono va directo al buzón». Era cierto. Llevaba días evitando sus llamadas. No estaba lista para escuchar su voz cargada de culpa o lástima. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Escuché que dejaste el hotel hace semanas. ¿Dónde estás viviendo? Miré a mi alrededor. La cocina de Raúl cálida, iluminada. Las flores frescas sobre la mesa, 2 copas de vino esperando. Con un amigo. ¿Qué amigo, mamá? Tú no tienes amigos con dinero. Su frase me golpeó más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino porque durante años fue verdad. Te sorprenderías, respondí con frialdad. Hubo una pausa al otro lado. Pude imaginarlo apretando la mandíbula, calculando. Mamá, creo que necesitamos hablar. ¿Sobre qué Camila y yo hemos estado pensando? Tal vez fuimos demasiado duros. Si quieres, puedes quedarte en la habitación de invitados por un tiempo. Solo hasta que te recuperes. Guardé silencio. Hace un mes esas palabras me habrían hecho llorar de alivio. Pero ahora sonaban huecas. Tarde. Vacías. Miré el guiso que hervía lentamente en la estufa y pensé en lo irónico que era cuando ya no los necesitaba. Por fin me ofrecían espacio. Y por primera vez en mi vida, comprendí que a veces el verdadero poder está en no volver. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Pregunté con cautela, sosteniendo el teléfono con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Hubo una breve pausa, y luego la voz de Martín sonó medida, casi ensayada. Nos dimos cuenta de que quizá estábamos demasiado concentrados en nosotros mismos.
La familia debe mantenerse unida. Lo escuché en silencio, pero dentro de mí supe la verdad. No era arrepentimiento, era curiosidad. Alguien debió mencionarle que su madre ya no vivía en un hotel barato, que la habían visto acompañada de un hombre elegante subiendo hacia un coche caro. Esa clase de rumor que corre rápido en barrios, donde todos fingen no mirar, pero miran. «Qué detalle tan generoso de tu parte», dije con calma. «Mamá, no puedes simplemente mudarte con un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes de ese hombre?» «Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga», respondí. «Sé que me escucha, valora mi compañía y me recuerda cada día que sigo siendo hermosa». El silencio al otro lado fue tan largo que casi lo escuché morderse la lengua. Y entonces comprendí algo, ya no me importaba su aprobación. 5 meses después de aquella llamada desde el hotel, Raúl y yo nos casamos. Nada que ver con mi primera boda. Cuando me uní a Álvaro hace 40 años, todo giraba en torno a las apariencias: el vestido blanco, la misa larga, el banquete con música fuerte y caras forzadas. Una celebración para otros, no para nosotros. Esta vez fue distinto. Fue real. Nos casamos en su jardín, una mañana fresca de noviembre. El pastor era un viejo amigo suyo. Los únicos testigos, doña Carmen, su ama de llaves, y Miguel Álvarez, su socio y amigo de toda la vida. Yo llevaba un vestido azul sencillo, el color que Raúl decía que combinaba con mis ojos. Él vestía un traje gris, claro, sobrio, sin adornos. No hubo orquesta, ni flores ostentosas, ni invitados, fingiendo sonrisas. Solo 2 almas reencontradas prometiéndose el tiempo que quedara. Decidí invitar a Martín. Dudé hasta el último momento, pero Raúl insistió: «Es tu hijo. Si no le das la oportunidad de enmendarse, te arrepentirás». Lo llamé 2 semanas antes de la boda. Raúl y yo nos casamos el 15 de noviembre a las 2. «Estás invitado». Pero Camila no. Llegó solo. Se veía incómodo en su traje nuevo rígido, como si le pesara la formalidad. Le dio la mano a Raúl con cortesía y sonrió lo justo para la foto que doña Carmen tomó con discreción. Pero en su mirada vi otra cosa, cálculo. El tipo de mirada que evalúa metros cuadrados, coches, relojes, y lo traduce todo en cifras. Aún así fue. Y eso bastó para mí. Esta mañana me desperté en los brazos de Raúl en nuestra habitación, con la luz dorada entrando por las cortinas. El olor del café recién hecho llegaba desde la cocina, su ritual de cada día, antes de que yo abriera los ojos. Me quedé mirándolo mientras leía el periódico, la taza entre las manos. A mis 66 años era más feliz de lo que jamás imaginé. No por su dinero, ni por su casa luminosa, ni por la comodidad que ahora me rodeaba, sino porque alguien me veía, de verdad, no como madre ni viuda, ni carga, solo como mujer. El fuego destruyó todo lo que conocía. Pero a veces la destrucción no es el final, es el inicio de algo nuevo. Hay que perderlo todo para entender qué vale la pena conservar. Y a veces, si la vida es generosa, el primer amor regresa, no para repetir la historia, sino para escribirla bien esta vez. En el despacho de Raúl, sobre su escritorio de madera oscura, está enmarcada la tarjeta que yo guardé durante 40 años. Las letras ya desvaídas: Raúl Serrano, constructor. La misma que resistió incendios, pérdidas y tiempo. Un recordatorio silencioso de que algunas promesas tardan en cumplirse. Pero cuando finalmente lo hacen, valen toda una vida.